Tras la pequeña interrupción, continuamos. Bueno, ya habíamos calculado entonces las muestras que queremos de vectores de unos y menos uno y calculamos entonces la distribución muestral tal y como hacíamos antes. Veis que ahora en lugar de ir haciendo las transformaciones he puesto directamente aquí el valor absoluto de x. Bueno, pues una vez que hemos calculado la distribución muestral, vamos a calcular el nivel de significación alcanzado dependiendo del tipo de alternativa que tengamos. Entonces, si la alternativa, veis que la alternativa la habíamos definido como un vector con bilateral, unilateral inferior y superior, si la alternativa de 1, la que le damos en la función, es unilateral inferior, calculamos el nivel de significación alcanzado de esta manera. Si la alternativa es unilateral superior, lo calculamos consecuentemente, y si no, es decir, si no tenemos ninguna de las dos anteriores, es decir, que si no ponemos nada, por defecto lo calcularía como bilateral. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando ya tenemos calculados, vamos a devolver una lista que contenga el valor del parámetro, la distribución muestral, el nivel de significación alcanzado, lo he renombrado NSA en lugar de como lo tenía antes. La función, parte de la función, he hecho alguna modificación, pero la he sacado de unos apuntes de un profesor de la Universidad de Minnesota. Y la semilla que hemos utilizado para que en caso de que guardemos esto después, pues podamos reproducirlo. Bueno, pues si nos vamos al principio de esta función y la corremos, a partir de este momento vamos a tener dentro de R esa función para poderla utilizar. Por ejemplo, pues vamos a reproducir lo anterior pero con la función. Lo que vamos a llamar test1 va a ser la permutación para una muestra del vector x que ya tenemos definido. Como función vamos a utilizar la media, como valor en la hipótesis nula el 12,5, con una alternativa bilateral y con la semilla 0. Bueno, si corremos esto, lo que haríamos sería pasar los argumentos a la función que acabamos de definir, la función nos hace los cálculos y nos proporciona los resultados. Pues, por ejemplo, en el resultado que es TES1 dólar NSA, la componente NSA, el nivel de significación alcanzado, es el 0,8018 que vimos que habíamos calculado antes. Bueno, pues podríamos hacer esto con otro tipo de funciones. Por ejemplo, si queremos comprobar si la mediana, vale 12,5. Bueno, pues hacemos lo mismo, pero en vez de donde dice mi función, en lugar de la media, nos cuenta que mi función significa una función cualquiera de R y ahora veremos que puede que no necesariamente de R. Bueno, pues ponemos la función que ahora es la mediana, también el valor 12,5, lo demás puede ser igual. Si corremos la función, pues realizamos los cálculos, pero ahora es la mediana en lugar de la media la que utilizamos. El nivel de significación alcanzado, o el p-valor, es 0,7647, es un poquitín diferente. Podríamos hacer esto, por ejemplo, directamente con el test T. Voy a colocarlo aquí. El test de student, veis que el p-valor es muy parecido en todos los casos. En todos los casos acepto la hipótesis nula de que la media de la población es compatible con un 12,5. Bueno, vamos a poner otra función. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos hacer la suma, la suma de rangos para los valores negativos, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues voy a hacer una función nueva, SigRank, que es la suma de rangos para los signos, que es función de un vector. En esa función lo que hago es calcular los rangos, tampoco nos vamos a preocupar mucho de entrar en demasiado detalle. Ahora calculo los signos de X, calculo la suma de los rangos para los que los signos son negativos, podría ser también para la que los signos son positivos, y devuelvo la suma de rangos para el signo negativo. Bueno, pues si defino esta función, ya tengo también la función dentro de R para calcularla, y ahora puedo utilizar la función permutaciones para una muestra, pero utilizando esta función que acabo de definir,
en lugar de lo que teníamos antes. Si corro, me hacerá el test con esa función. Veis que por defecto aquí hemos puesto el histograma también con la función colocada adecuadamente y el nivel de significación alcanzado. Bueno, eso sería algo parecido al test de Wilcoxon para una muestra, que incluso, bueno, pues puedo calcular aquí y veréis que, bueno, aunque me da algún problema, pero el p-valor es muy parecido por algunos ajustes que el test de Wilcoxon hace y porque, bueno, normalmente aquí, en lugar de una distribución basada en permutaciones, hace una aproximación por la normal. Si utilizo todas las permutaciones, esto sería el valor exacto del test de Wilcoxon. Bueno, pues vamos a hacerlo ahora con dos muestras y vamos a utilizar para ello los datos que hemos venido utilizando en algunas otras prácticas. Entonces, cargamos los datos. Recordad que antes de cargar los datos tenéis que poneros como directorio de trabajo el directorio donde hayamos incluido y donde hayamos descargado los datos que tenéis en estudio. Bueno, pues cargamos los datos. Y una vez que, bueno, yo los tenía cargados, aquí no debo estar en el sitio adecuado porque se me ha ido a otro sitio, pero ya tengo los datos. Bueno, pues vamos a utilizar, por ejemplo, el grado alcohólico. Y ahora lo que tenemos en estos datos es una columna donde están los valores numéricos y otra columna, por ejemplo, la denominación, donde están las dos denominaciones de Ribera de Duero y Toro. Bueno, pues lo que vamos a hacer es vamos a contrastar la hipótesis nula de que las distribuciones son las mismas en Ribera del Duero y Toro, particularmente si la distribución es la misma, bueno, pues probablemente la tendencia central también lo es. De otra manera, lo que vamos a tratar de contrastar es que los datos que hay en Ribera de Duero y los datos que hay en Toro son intercambiables. Es decir, que si yo los cambio de sitio, bueno, entonces bueno, pues los valores que obtengo para el grado alcohólico de Ribera de Duero podrían ser grados alcohólicos de Toro y al revés. Si eso no es así, bueno, pues quiere decir que la hipótesis nula no es cierta. Bueno, vamos a basar todo esto en la diferencia de medias. Voy a hacer una función que me calcule la diferencia de medias. Bueno, pues lo voy a llamar mindiff, diferencia de medias, que es una función en la que le vamos a dar x, que es la variable numérica, y grupos va a ser un factor donde tiene los dos grupos para los que queremos hacer la diferencia de medias. Bueno, pues las medias, la función tApply lo que hace es que nos calcula para los datos numéricos x en los distintos grupos la función que yo le diga, en este caso la media. Bueno, pues calcula las medias para los de x en los dos grupos y la diferencia de medias, como medias tiene dos componentes, pues resto uno menos la otra y devuelvo esa diferencia. Bueno, corro esta función. Entonces, bueno, pues el estadístico en el que voy a basar el contraste es la diferencia de medias que voy a calcular para mis datos. Bueno, pues veis que donde dice x pongo el grado, donde dice grupos pongo la denominación como argumentos de la función que acabo de definir. Bueno, pues si corro esta línea y muestro lo que hay, ahí está la diferencia de medias que hay entre los vinos de Ribera del Duero y Toro. Como hago la primera menos la segunda, quiere decir que, bueno, pues la media del grado alcohólico es un poco más pequeñita en Ribera del Duero. Bueno, pues ahora vamos a calcular. N va a ser el número total de datos, N mayúscula. Recordad que R distingue entre mayúsculas y minúsculas. Y ahora, N es el número de datos en la denominación 1, que es Ribera de Duero, y M en la denominación 2, que es Toro. Veis que lo que he hecho aquí es simplemente, si corro esta línea tabla de denominación, pues me salen dos componentes, Ribera de Duero, Toro, y es el número de datos en cada uno de ellos. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo que antes. Pero ahora
el vector de permutaciones lo que vamos a hacer va a ser el vector donde están las etiquetas de los grupos, es decir, Ribera de Duero y Toro. Si la distribución es la misma, ¿qué podemos hacer? Podemos intercambiar las etiquetas, es decir, si le cambiamos a un vino que era de Ribera de Duero, lo ponemos como Toro o al revés, es decir, permutamos todas esas etiquetas, pues seguiría siendo válido si la distribución es la misma en ambos grupos. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar una muestra, que es un sample INT de enteros, de un vector de n componentes, vamos a tomar también n componentes, pero sin reemplazamiento. Esto no es más que una permutación del vector anterior. Lo voy a mostrar para que lo veáis. Veréis que ahí están los 45 números, pero cambiados de orden. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular, a recalcular la distribución muestral utilizando permutaciones de ese tipo. Luego vamos a calcular la media de diferencias, el grado lo vamos a dejar como está y lo que vamos a decir es simplemente vamos a alterar el orden de las etiquetas que están en la denominación. Ni que decir tiene que se puede hacer al revés también, es decir, yo puedo alterar el orden de las observaciones y dejar las etiquetas como están. Bueno, pues hacemos como antes, pues calculo la diferencia de medias para esa permutación que lógicamente va a ser distinta del anterior. Daos cuenta que hemos cambiado de sitio las observaciones. Si repito eso para un número determinado de muestras, como antes, por ejemplo, 10.000, pues aquí tengo mis muestras completas, la ponemos en NSAMP y hago lo mismo que antes, replico NSAMP veces, 10.000 veces esa muestra y lo guardo, corro esta línea y ahora, bueno, pues aquí he hecho un pequeño truco, de momento nos lo vamos a creer, hasta que no seamos un poco más hábiles con R, pues quizás nos cueste más hacer esto, pero aquí hemos hecho un pequeño truco para calcular las medias con las muestras, con las permutaciones obtenidas. Si no supiéramos hacerlo así, podríamos hacerlo en un bucle, en un for, lo que pasa que los bucles en R tardan muchísimo más en terminar. Bueno, pues en tita mc, como antes, tenemos una aproximación de la distribución muestral cuando la hipótesis nula es cierta, es decir, cuando podemos intercambiar los datos de Ribera de Duero y Toro. Bueno, pues hago un histograma para que lo vean. Veis que las medias pues van desde -1 a 1, la diferencia de medias cuando cambio los datos de sitio. Recordad que nuestra media era -1,8, quiere decir que es un valor muy extremo. Bueno, incluso si pongo la línea donde se encuentra mi muestra aquí, pues se me queda fuera, porque es -1,8 y no se ve la línea roja como lo poníamos antes. Bueno, pues ¿cuál es el valor del nivel de significación alcanzado o el p-valor? Bueno, pues calculo aquellos valores de la distribución muestral, como estoy en bilateral en valor absoluto, mayores que el estimador para mi muestra particular. Esto me daría un vector de verdadero o falso. Al convertirlo en numérico serían ceros y unos. Si sumo, tengo el número de pseudomuestras, el número de permutaciones, el número de réplicas en los que el estadístico es mayor que el estadístico para mi muestra. Lo divido por el número de muestras y tengo el p-valor o nivel de significación alcanzado, que en este caso es 0. Todas las muestras de las que hemos calculado tienen valores más pequeños que el de nuestra muestra particular. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues quiere decir que rechazamos la hipótesis nula de igualdad de distribuciones o de igualdad de medias. Bueno, pues vamos a hacer esto, pero utilizando una función como antes. Ahora la explicación no necesita ser tan larga. Vamos a hacerlo una función, permutación para dos muestras, los datos. Ahora necesitamos un vector con los grupos, una función que puede ser esta u otra cosa, luego veremos alguna más, pero vamos a utilizar de momento la que ya habíamos definido antes. 10.000 muestras como antes, la alternativa y la
la semilla para la reproducción. Bueno, pues vamos haciendo lo mismo que antes, vamos siguiendo el mismo proceso que teníamos, solo aquí que, bueno, he añadido algo para después, cuando tengamos en bilateral y para casos más generales, lo que hago es centrar la distribución para que sea más sencillo calcularlo. No vamos a preocuparnos por esto. Si en el trabajo final me queréis hacer algún test de permutaciones para dos muestras, podéis utilizar mi propia función. No es necesario que construyáis vosotros la función. Lo que sí es importante es que entendáis la idea. Y la idea es que yo cambio los órdenes de las etiquetas, es decir, es como si metiera todos los valores en una urna, los agito y voy sacando al azar. Bueno, pues yo tengo mi función, como antes. Vamos a correr esta función, ya la tengo lista y vamos a utilizarla. Si quiero las opciones por defecto, con que ponga el vector X y el vector de grupos es suficiente. Y ahí tengo mi nivel de significación alcanzado, que bueno, va a ser siempre 0. ¿De acuerdo? Bueno, pues la idea es un poco la misma que antes, ¿vale? Es que ahora no he puesto un valor concreto en la hipótesis nula, podría haberlo hecho, pero no lo hemos hecho de esa manera. Bueno, pues vamos a hacer esto, por ejemplo, para la suma de rangos. Por ejemplo, pues para la suma de rangos del primer grupo. Voy a definir una función que se llama suma de rangos, que depende de x y de los grupos. Bueno, calculo los rangos de x y ahora busco las sumas de rangos. Está mal, voy a decir aquí rx. Busco las sumas de rangos para la nueva variable rx y devuelvo las sumas del primero. Bueno, pues si yo corro esto, tengo esa función y ahora, en lugar de utilizar la función diferencia, utilizo la suma de rangos. Con un contraste, por ejemplo, en alternativa bilateral, yo puedo hacer el cálculo aquí lo mismo. Veis que ahora, bueno, pues nos va a tardar un poquito más, veis que cambia un poco la distribución, pero la idea sigue siendo exactamente la misma. Por ejemplo, si lo intento con otra variable, con el pH, veis que bueno, pues tarda un poquito más, pero ahora el pH, la suma de rangos del primer grupo, intercambiando las muestras, pues es muy diferente. Queda en el centro de la distribución y por tanto el p-valor es 0,872. No parece haber diferencias para el pH. Esto sería algo como equivalente al test Udemann-Whitney, con una aproximación por el test de Monte Carlo en lugar de por la aproximación habitual. Bueno, creo que ya desde la primera clase, no sé si os lo habéis mirado, pero quedamos en que el test Udemann-Whitney era en realidad un test de permutaciones. En la última clase os mostraré lo mismo en SPSS. Bueno, pues vamos a hacerlo, por ejemplo, para otra función, que es el logaritmo del cociente de varianzas. Voy a hacer lo mismo que antes. Aplico ahora la desviación típica, la elevo al cuadrado. Luego en varianza tengo un vector con las dos varianzas y hago el cociente de las dos componentes. Bueno, pues en este caso lo que haríamos es comprobar si el logaritmo de las varianzas vale 0 o no vale 0. Bueno, pues utilizo esa función y el p-valor es 0,41, es decir, no hay diferencias en las varianzas. Las varianzas se pueden considerar iguales. Bueno, pues finalmente vamos a hacerlo para una correlación. ¿Cómo podemos hacerlo para una correlación? Recordad cuál es la idea que tenemos en una correlación. Tengo dos columnas, una columna X, por ejemplo, una columna Y, y vamos a calcular la correlación entre esas dos columnas. Ahora, si la correlación es 0, ¿qué ocurriría? Bueno, pues que yo puedo, por ejemplo, fijar los valores en la primera columna
en la X y permutar los valores de Y, es decir, cambiarlo de orden. Si no hay relación, pues la correlación no se vería alterada, seguiría siendo cero, no hay ningún problema. Bueno, pues esa es la forma de calcular la distribución cuando la hipótesis nula es cierta. Permuto la segunda columna y veo si lo que tengo en mi muestra es muy diferente de eso que sería cuando la correlación es cero. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo que antes, vamos a hacer una función, necesito dos columnas que vamos a llamar x e y. El método para hacer la correlación, en R podemos calcular con la función básica la correlación de Pearson, que es la que conocemos de toda la vida, la correlación de Spearman, que sería la correlación por rangos de orden, y la correlación de Kendall. Bueno, pues podríamos utilizar cualquiera de las tres. Por defecto ponemos la de Pearson, lo mismo el número de muestras y el tipo de contraste. Bueno, aquí simplemente para que vayamos introduciendo alguna cosa más, veis, por ejemplo, en la línea 237, que si la longitud, si n, que es la longitud de x, no es igual a la longitud de y, entonces que se me salga de la función porque no se puede calcular la correlación. Bueno, pues calculo la correlación con el método que le he puesto por defecto en los argumentos. Hago ahora muestras de, esto es un poco lo mismo que antes, pero hago muestras enteras de tamaño n. Visto de esta manera es una permutación, significa muestras de los enteros desde 1 hasta n, una muestra de tamaño n y sin reemplazamiento. Bueno, por ejemplo, si veis que yo corro esto, pues tengo ahí, como tenía n valía 45, pues es lo mismo que antes. Bueno, pues hago réplicas de las muestras y ahora lo que calculo es la función muestral haciendo la correlación. Tampoco os preocupéis mucho de lo que va ahí dentro de la función con la muestra reordenada con la permutación correspondiente. Pues lo corro y como antes voy a hacer un histograma. Normalmente se centran alrededor del cero al mezclarlo. Coloco la línea, que en este caso, bueno, aquí no, la verdad es que estoy utilizando algo fuera que tenía de antes, ahora lo vemos. Hago lo mismo que antes, doy la salida y ya tengo mi función para hacer el test de permutación para una correlación. A ver qué me ha pasado aquí. Ah, sí, aquí estamos, hemos puesto la función que le di mal. Y ahora, por ejemplo, voy a calcular la correlación entre el grado alcohólico y el pH. Por test de permutación es el contraste. La hipótesis nula es que la correlación es cero, la alternativa que es distinta de cero. Si veo el histograma de correlaciones para las permutaciones de la distribución muestral con la hipótesis nula cierta y veo dónde queda la correlación real de los datos, vemos que queda muy en el centro de la distribución. Luego el nivel de significación alcanzado va a ser grande, 0,6506, quiere decir que acepto la hipótesis nula. Puedo intentarlo con otras dos, por ejemplo con la acidez volátil, y aquí sí, aquí rechazo la hipótesis nula de correlación cero entre la volátil y la acidez total. Bueno, con esto terminamos la práctica de hoy.